Un feliz sábado para cada uno de ustedes, queridos hermanos, queridos amigos que nos acompañan en esta mañana aquí en nuestra iglesia. Les cuento que para mí siempre ha sido grato y siempre será grato estar en este lugar y poder participar del estudio de la Biblia y poder de alguna manera dirigir una conversación en los minutos que tenemos el día sábado. Gracias a Dios porque nos reúne y gracias porque podemos en verdad aprovechar estos momentos especiales de su día santo. Quiero invitarles para que allí donde están, inclinemos nuestras cabezas y nos dirijamos a nuestro Dios. Misericordioso y amante Padre que estás en el cielo, a ti sea la honra siempre, Señor. Hemos venido a tu iglesia en este tu día santo, porque Padre necesitamos de tu presencia, necesitamos de tu fortaleza y necesitamos del alimento espiritual. Queremos abrir tu palabra pidiendo la dirección de tu Santo Espíritu, Señor, y por esa razón lo hacemos en este momento. En el nombre de Jesús, amén. Queremos dar un saludo especial también a cada una de las personas que sábado tras sábado, aprovechando la tecnología, se conectan a través de nuestra página por donde se hace la transmisión. Saludamos a ellos también. Dios les bendiga a cada uno de ustedes allí en sus casas o en el lugar donde estén siguiendo la transmisión, y esperamos que estos momentos, estos minutos puedan ser aprovechados también con cada uno de ustedes allí en el lugar donde se encuentran. Quiero, para iniciar, hacer una pregunta. Casi siempre me gusta hacer preguntas, no tanto por el objetivo de ver quién levanta la mano o quién no la levanta, sino más para poder introducir o de alguna manera abrir un momento de reflexión. Y esta mañana yo quiero preguntar, aprovechando que prácticamente estos últimos meses, ya por razones de trabajo de nuestra iglesia y los proyectos que hemos iniciado, no los hemos podido acompañar en estos últimos meses, ya casi un año prácticamente. Así es que es posible que hayan muchos rostros nuevos para mí. Si es posible ver la mano levantada de aquellas personas que durante este último año han tenido la oportunidad de bautizarse aquí en nuestra iglesia. Aquí veo una mano levantada de alguien más que en este último año se ha bautizado aquí en nuestra iglesia y que por esa razón nos está acompañando. Gracias, bajen la mano. Cada uno tiene una razón para estar aquí en la iglesia. Y aquellos que levantaron la mano, pues la razón es que lógicamente aceptaron ese llamado, decidieron bautizarse porque tienen un objetivo. Los demás llevamos ya más de 5, 10 o 20 años y sé que hay otro grupo que todavía no ha vivido esa experiencia, pero por alguna razón está aquí. Leíamos hace un momento desde este lugar una lectura del libro de Efesios, el capítulo 6, y se leía el versículo 12. Sin embargo, quiero invitarlos para que lo leamos nuevamente, pero quiero invitarlos para que vayamos 2 versículos antes, es decir, vamos a leer desde el versículo 10. Efesios 6:10 nos dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El versículo 10 dice: fortaleceos, ¿qué? ¿De qué manera? En el Señor. El versículo 11 nos dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y el versículo 12, que fue el que leímos, se leyó hace un momento, dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta mañana queremos de alguna manera aprovechar estos minutos para comentar la importancia de fortalecernos en el Señor, pero al mismo tiempo ver 5 estrategias o 5 armas
que está utilizando el enemigo para que nosotros no nos fortalezcamos en el Señor y no perseveremos en esta lucha diaria como cristianos. ¿Cuáles serán esas 5 estrategias o esas 5 armas? Y por esa razón hice hace un momento la pregunta de aquellos que llevan menos de un año en nuestra iglesia. Es posible que en esta mañana tú hayas venido porque te invitaron, porque recién estás comenzando a aprender de Dios, pero por tu cabeza todavía no pasa siquiera a hacer algún tipo de aceptación en algún llamado que te haga. Es posible que esta mañana tú hayas venido porque asistes a otra iglesia aquí en la ciudad de Bogotá y algo pasó esta semana con tu familia o con tus amigos de iglesia que tú dijiste: estoy tan triste que yo no quiero ir hoy a mi iglesia, me voy para otra iglesia, y hoy hayas venido aquí. Pero es posible también que sábado tras sábado, durante varios años, tú has venido asistiendo aquí a este lugar. Te sabes ya el camino de memoria desde tu casa, de pronto vienes caminando, de pronto vienes en tu carro o tomas el Transmilenio, así sea en el otro extremo de la ciudad. Y ya es tal el hábito que no importan los trancones, pero te gusta esta iglesia y es la razón por la que estás aquí. Sin embargo, durante todos esos meses o esos años, ¿quién no ha tenido momentos de dificultad o de sufrimiento? Yo creo que aquí ninguno podría levantar la mano. Es posible que si recién te bautizaste, tú estés diciendo: justo es lo que me está pasando. Después de haberme bautizado, me está pasando esto, perdí aquello, ahora se me viene esta otra dificultad y demás. Quiero decirles que esa es la primera arma que utiliza el enemigo para separarnos de la carrera cristiana en la que Dios nos ha colocado y en la que Él nos anima diariamente: el sufrimiento. Cuando alguien decide aceptar a Dios, esa es una de las armas que el enemigo utiliza. Perdiste tu trabajo, perdiste algún familiar, te están cobrando justamente lo que estás debiendo y que tú no sabes todavía cómo pagar, rompiste alguna relación sentimental, tantas cosas que pasan y sufrimos y sufrimos y sufrimos. Cuando abrimos la Biblia en el libro de Job, vemos un ejemplo muy claro de alguien que sufrió porque el enemigo le atacó de tal manera y hasta tal punto que yo creo que uno lee esa historia y uno como que no sabe cómo entender todo esto. Acompáñenme por favor al libro de Job, el capítulo 1, y leamos los versículos 8 y luego el 9. El versículo 8 dice en Job 1: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Y el versículo 10, siguiendo la lectura: ¿no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Y aún más, añade Satanás, el versículo 11 dice: pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Siguiendo el relato que hay allí en Job 1, que creo que la mayoría lo conocemos, recordamos nosotros que Dios le dice a Satanás: ahí está Job, solamente no le quites la vida. Y prácticamente en 3 versículos, podríamos decir, se resume la historia donde dice que pierde todo lo que tiene, aún su propia familia, a excepción de alguien, a excepción de la esposa. ¿Usted no se ha preguntado por qué razón Satanás no le quitó la esposa a Job? La misma Biblia dice algo allí donde uno de pronto puede sacar conclusiones.
Cuando Job pierde todo, ¿el que dice? Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Sin embargo, allí más adelante nos encontramos con un versículo donde la esposa le dice: bueno, es que usted no se da cuenta todo lo que le ha pasado y todavía sigue bendiciendo, sigue adorando, sigue alabando, sigue yendo allá a esa iglesia todos los sábados. ¿Es que no se da cuenta todo lo que nos está pasando? Es posible que aquí tú estés como madre soltera, o es posible que aquí estés como aquella madre y esposa que, sin importar lo que te dijeron en casa o lo que dijo tu esposo, tú decidiste seguir a Jesús. Y te han pasado cosas y en casa te dicen: es que usted no se da cuenta, siga yendo allá a esa iglesia, no se da cuenta de todo lo que está pasando. Y la esposa de Job, ¿qué le dice? Maldice a Dios y muérete. Ese es el sufrimiento que se ve allí en la Biblia de lo que le pasó a Job, y es quizá el sufrimiento de muchos cristianos. Sin embargo, ¿qué pasó con Job? Nunca desfalleció. Llegaron unos amigos, pero aún así tampoco doblegó su objetivo. Al final de la historia nosotros sabemos qué sucedió con Job. Dice que el Señor le dio el doble de lo que tenía en un comienzo, y le dio otra vez la misma cantidad de hijos. La Biblia no dice si fue con la misma esposa, si fue, finalmente no, pues no nos tiene que preocupar tanto. Es posible que haya sido con la misma esposa, pero el Señor nuevamente le dio lo que tenía y aún más. Nunca te canses por esos momentos de sufrimiento, pero sí entiende un detalle importante: Dios nunca quita nada, solamente que a veces nos hacen pensar o quieren hacernos creer que es Dios quien nos quita, que es Dios quien nos golpea, que es Dios quien nos trae el mal, sino que es que en esta lucha cósmica es difícil para nosotros entender que es el enemigo quien está allí. Efesios dice: la lucha nuestra es contra ¿quién? No es contra sangre y carne, y por eso es un poquito difícil entender. Sin embargo, nosotros avanzamos en nuestra carrera cristiana, y quizá llevamos meses, quizá hemos avanzado y llevamos años, y de pronto el enemigo se da cuenta que con nosotros no puede si nos hace sufrir. Es decir, si viene dificultad, no caemos. Entonces él dice: no, esta arma no me sirve, pero resulta que él tiene otras. Vayamos al libro de Colosenses, el capítulo 3, y leamos de allí los primeros 2 versículos. Libro de Colosenses, capítulo 3, los versículos 1 y 2 nos dicen de la siguiente manera: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Satanás, que conoce cada una de nuestras vidas y conoce quizá por dónde atacarnos, utiliza otra arma, y esa otra arma son los placeres de este mundo. Es decir, todas aquellas distracciones que nos gustan, en la que quizá muchas veces nos deleitamos. Y dentro de todas esas distracciones o todos esos placeres, el enemigo, que conoce cuál es nuestro punto débil, asimismo nos coloca aquellas tentaciones, aquellos detalles difíciles de superar. ¿Cuál será nuestra
tentación, cuál es ese punto débil que nosotros tenemos. Llevas luchando mucho tiempo con un alimento que sabes que te hace daño, o llevas luchando mucho tiempo con una lectura que no conviene, o quizá para mí es muy difícil dirigir mi mirada al lugar correcto, y quizá cuando voy caminando hay personas que distraen mi mirada. ¿Cuánto tiempo llevas luchando con aquellos detalles que son difíciles de superar o difíciles de entender? Y el enemigo conoce cada detalle, conoce cada persona, conoce cada generación, cada edad, y así mismo nos está diciendo, es como mejor por allí, es como mejor por este lado. Vemos nosotros quizá en nuestra familia o en nuestro entorno cristiano, jóvenes que les escuchamos decir, es que yo estoy cansado de venir siempre a la misma iglesia, no encuentro un amigo o una amiga con quien compartir. Y termina compartiendo con alguien que no es de nuestra fe. El enemigo conoce cada asunto, cada detalle, entonces coloca allí la situación o la persona. Y quizá el joven o la señorita pues se sienten bien porque están acompañados, pero hay algo allí en el fondo que te dice, ese joven no te conviene, esa señorita no te conviene. Él no cree en Dios, él no comparte tu fe. Pero nosotros queremos callar nuestra conciencia y pensar que estamos haciendo lo correcto. Cualquier detalle, esos son esos placeres, esas tentaciones. El libro de Hebreos, el capítulo 11, allí hacia como la mitad del capítulo, podríamos decir, los versículos 24 y 25 nos dicen de la siguiente manera. Hebreos 11, 24 y 25. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Todas aquellas distracciones solamente es eso. Es un deleite, sí. Nos gusta, sí. Nos sentimos bien, sí. ¿Pero qué es? Es un deleite temporal del pecado. Finalmente nos va a llevar a la destrucción. ¿Qué hacer nosotros entonces frente a esas tentaciones, esos momentos difíciles? Es decir, ¿qué hacer frente a esos placeres del mundo que nos coloca el enemigo? La misma Biblia tiene las respuestas. Allí más adelante, en el siguiente libro, el capítulo 4 de Santiago, el versículo 7, tiene dos frases muy dicientes, muy certeras. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero esto sí que es difícil. ¿Cuánto tiempo llevamos luchando con lo mismo? Nuestro Señor nos dice, resiste. Si tú resistes, el enemigo huye. Y aún yo quiero añadir algo más que se encuentra en 1 Corintios 10, 13. Allí hay una promesa muy especial. 1 Corintios 10, 13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. En esos momentos difíciles, recordemos, primero, que esa tentación que estamos
sintiendo, escuchando, viendo, no es tan difícil. Es decir, no va a ser difícil para nosotros poderla soportar o sobrellevar. Porque Dios nunca va a permitir que a nuestra vida llegue algo que nosotros no podamos resistirlo. Resistid y el diablo huirá. El libro Hechos de los Apóstoles, en la página 334, tiene un párrafo que dice de la siguiente manera: el hombre hace fervientes esfuerzos para vencer lo que le impide obtener la perfección, pero depende enteramente de Dios para alcanzar el éxito. Los esfuerzos humanos por sí solos son insuficientes. Sin la ayuda del poder divino no se conseguirá nada. Dios obra y el hombre obra. La resistencia a la tentación debe venir del hombre, quien debe obtener su poder de Dios. Por un lado hay sabiduría, compasión y poder infinitos, y por el otro debilidad, perversidad, impotencia absoluta. Esta arma sí que es muy certera de parte del enemigo, porque es que placeres hay muchos, tentaciones hay muchas, pero aún hay un arma todavía más, porque dijimos que son 5 las que vamos a colocar como ejemplo en esta mañana. Resulta que nosotros hemos avanzado, llevamos un buen tiempo en nuestra iglesia, nos gusta estudiar, manejamos parte de la información de las creencias de nuestra iglesia, las hemos escuchado, las hemos compartido y, digamos así, más o menos nos defendemos. Sin embargo, y el enemigo sabe que por el lado del sufrimiento, como que no, que quizá por el lado de aquellos placeres mundanales, muy poco logra hacernos desviar, pues entonces utiliza otra arma. Vayamos al libro de Colosenses nuevamente, Colosenses 2. Y esta vez vamos a leer allí el versículo 8. Colosenses 2, 8. Hay una frase que se repite en varios versículos en la Biblia, y es la primera frase de este versículo. Colosenses 2:8, ¿cómo dice Pablo allí? ¿Cómo escribió? Mirad que nadie os engañe. Y sigue diciendo el versículo: por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. ¿Quién más dijo: mirad que nadie os engañe? Esa es parte de la respuesta que Jesús da cuando sus discípulos le hacen una pregunta y que está registrada allí en el capítulo 24 de Mateo. El versículo 4, respondiendo él a la pregunta, pero devolvámonos un poquito para saber cuál es la pregunta, dice el versículo 3 que cuando estaba él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercan aparte y entonces le dicen: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida desde el fin del siglo? Y respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Pero la pregunta que los discípulos hacen, ¿a qué se referían? Porque si uno lee un versículo tiene que quizá analizar un poquito más el contexto. Cuando Jesús les dice: mirad que nadie os engañe, le está respondiendo a una pregunta que hacen los discípulos, que es, ellos le preguntan: Señor, ¿cuándo van a hacer estas cosas? Y podríamos preguntar: bueno, ¿cuáles cosas? Miremos otra vez un poquito más el contexto. Y resulta que en el versículo 2 Jesús les dice: ¿veis todo esto? Es decir, mostrándoles el templo y la ciudad. De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Es decir, les dice: este lugar va a ser destruido. Y luego los discípulos le preguntan: Señor, o sea, ya lo llaman aparte. Es como si, por ejemplo, en algún momento viniese aquí el pastor, el predicador, el que va a tener toda una serie de conferencias o seminarios y nos da cierta información, pero quedamos quizá con algunos interrogantes, algunas dudas. Entonces, algunas personas, líderes de iglesia que tienen quizá confianza con el predicador, entonces se le acercan aparte. Y de hecho, eso sucede algunas veces. A veces nosotros nos acercamos y le preguntamos algo al predicador, le podemos decir: no entendimos algo o me quedó esta duda. Entonces, aparte, le hace una pregunta. Eso pasó con los discípulos.
Ellos aparte le dicen, Señor, venga aquí, explíquenos un poquito, es que no entendimos esto. ¿Cuándo va a pasar? Y Jesús utiliza esa frase: mirad que nadie os engañe. Podemos estar estudiando, podemos estar aprendiendo. Sin embargo, el enemigo sabe que dentro de nuestra misma iglesia se puede levantar quizá falsas doctrinas. Y por eso el apóstol Pablo allí en Colosenses dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Qué hacer frente a esos momentos de duda en nuestras creencias? ¿Cómo responder en situaciones donde tiene que pronunciarse la palabra correcta para no equivocarnos? La misma Biblia tiene la respuesta. Primera de Pedro 3, el versículo 15. Allí podemos encontrar respuesta para ello. Dice la escritura allí, primera de Pedro 3:15: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad, ¿cuánto tiempo? Siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. La única manera de no confundirse con el error o de enfrentar el error es conociendo y preocupándonos por conocer la verdad. ¿Y cómo podemos conocer la verdad? Dice que hay que estar siempre preparados para dar defensa. La única manera es dedicando tiempo para estudiar. Y no lo podríamos lograr solamente los sábados de las 11:30 a las 12:30. Es posible que podamos venir un poco más temprano a nuestra iglesia y aprovechar las horas especiales de la mañana cuando estamos estudiando en nuestra iglesia. Y gracias a Dios por lo que en nuestra iglesia se ha podido avanzar en estos últimos meses y que aparte de la lección de la escuela sabática podemos estudiar algo más. Quizá los momentos de la tarde que también podemos aprovecharlos. Pero el problema está, queridos, es cuando se terminan las horas santas. Porque vamos a casa y porque nos enfrentamos a todas las situaciones que tenemos que enfrentarnos en nuestro trabajo o demás ocupaciones. Y día tras día es donde está la lucha. Y mi preparación tiene que ser día tras día. Es decir, yo puedo estar preparado para dar respuesta en el momento de la prueba, pero día tras día debo estudiar. El libro de consejos para la obra de la escuela sabática nos dice de la siguiente manera, 2 párrafos en el capítulo, en la página 29. El mundo está lleno de toda suerte de errores de naturaleza engañosa y es esencial que tanto los alumnos como los maestros estén seguros de que saben qué es verdad. Hay necesidad de que reverenciemos la palabra de Dios y que reconozcamos su voz en los oráculos vivientes para que practiquemos sus preceptos y vivamos de cada palabra que sale de la boca de Dios. Luego dice, los que hacen la voluntad de Dios conocerán si la doctrina es de Dios, porque ningún engaño ofuscará su mente. Dios llama a todos, tanto a los viejos como a los jóvenes, para escudriñar diligentemente su palabra, a fin de que descubran las valiosas joyas de la verdad. A los pastores y al pueblo, a los maestros y a los alumnos, a todos se los llama a estudiar la Biblia. Es la única manera que podemos nosotros presentar, como dice la Escritura, defensa con mansedumbre y reverencia. Preparándonos para ello, hay que leer, hay que estudiar. Pero quizá por ese lado el enemigo no nos hace caer,
hay otras dos armas que él utiliza. La primera de ellas, para entenderla un poco, vamos a mirar el libro de Mateo, el capítulo 13. Mateo, capítulo 13. Y de allí vamos a leer desde el versículo 24. Jesús dice que le refirió otra parábola, entonces dice lo siguiente: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dice: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. ¿Saben ustedes cuál es esa arma que utiliza el enemigo? Mirar las faltas de los otros cristianos. Es decir, lo que hay frente a mí cuando estamos compartiendo con nuestra comunidad cristiana. Cuando nos reunimos sábado tras sábado o semana tras semana, o quizá cada noche cuando hay semana completa de conferencias, cuando compartimos con nuestros semejantes, el enemigo nos lleva a mirar las faltas de los otros. No he tenido la oportunidad de estar en medio de un campo de trigo. Es posible que algunos de ustedes sí. Y es posible que algunos de ustedes no solamente hayan visto el trigo, sino lo que es la cizaña. Pero si la Escritura dice que la cizaña se parece mucho al trigo, pues sencillamente yo lo creo. Y aquí veo alguno de nuestros hermanos que nos acompaña que está sintiendo que ha vivido esa experiencia. Sé que puede haber algunos más. Se parece tanto que entonces dice: no, no la arranquemos. Eso se separa al final, cuando ya se haya cosechado. Y nosotros sabemos que esta parábola tiene, digamos que algunos significados así profundos. Sin embargo, yo quiero llevarlos también a leer el libro de Mateo, allí un poquito atrás, el capítulo 7, los primeros 3 versículos. Mateo 7, los primeros 3 versículos nos dice de la siguiente manera: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Allí vamos entendiendo un poquito más. Mirar las faltas de los otros cristianos es justamente una de las armas, yo pensaría que como claves o secretas del enemigo. Porque muchas veces nos fijamos en el error de mi hermano y quizá nuestra reacción no es la correcta. Es decir, cuando yo veo tu error, en lugar de ir y decirte: estoy viendo este error en ti, quiero confirmar si es verdad o no es verdad. No, ¿qué hago? Pues voy y comento ese error. ¿Sí vio cómo iba vestido hoy? ¿Sí se dio cuenta que la corbata la tenía torcida? ¿Sí notó el color de los zapatos que llevaba?
Eso no le combinaba con la falda. No, y aparte la falda estaba como muy corta. Pero es que yo no entiendo por qué esa hermana se está pintando las uñas de ese color. O sea, yo no entiendo por qué. Y se sigue la conversación. No, y aparte, la dejan dirigir allá en la plataforma. Y luego seguimos la conversación, porque es agradable. Mientras tanto, eso estamos almorzando, ¿sí? Y entonces quizá otro hermano dice, pero eso es culpa del pastor. Pues porque él es el que permite que hagan eso y que pasen y que sí o que no. Luego nos vamos a casa y volvemos el siguiente sábado. ¿Han notado ustedes quizá que cuando estamos entrando a la iglesia nos saludamos con algunos hermanos y otros de pronto, pues con otros no nos saludamos, pero hay algunos que quizá no nos saludan, pero sí hacen esto? Es como un escáner, ¿sí? Con el respeto que merecen ustedes como damas, nos hemos dado cuenta que la mujer hace esto más que el hombre. Eso sí sucede casi, yo no sé si es solamente aquí en Bogotá o aquí en Colombia, o es algo que pasa con el género femenino, ¿sí? De fijarse en algunos detalles, ¿sí? Nosotros nos fijamos en otros detalles. Es verdad, porque en ocasiones vamos caminando con mi esposa, vamos conversando, pasa de pronto alguna persona y yo le hago algún comentario y entonces ella me molesta. Dice, pero tú te fijas también, ¿sí? Nosotros nos fijamos quizá en otros detalles, pero eso nos pasa como seres humanos. Estamos mirando lo que hay frente a nosotros. Nos estamos fijando en las faltas de los otros. Estamos mirando esa pequeña paja. Pero ¿qué tal si más bien colocamos un espejo? Y al colocar el espejo nos vamos a dar cuenta que nosotros no tenemos una paja. La Escritura dice que tenemos una viga. Y por esa razón dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y tristemente, pues para nosotros, porque para el enemigo hay alegría, nos tiene, perdón la expresión, disfrutando en ello, nos tiene danzando en ello, nos tiene deleitándonos en ello. Nuestra mirada está puesta allí al frente, en el error de mi hermano. Esa arma sí que es muy letal. Y estoy seguro que en esa arma, de pronto en diferentes niveles, pero tristemente caemos todos. ¿Qué hacer frente a ello? ¿Será que la Escritura tiene alguna respuesta? Este versículo prácticamente no necesitaríamos siquiera buscarlo porque sé que lo conocemos de memoria casi todos. Hebreos 12:2, ¿qué nos dice? Puestos los ojos, ¿dónde? En la paja de tu hermano, ¿sí? En el error de tu hermano, en el vestido de tu hermano, en los ademanes de tu hermano. Pablo es muy específico allí. Puestos los ojos en Jesús. Y aquí yo quiero ir un poquito más allá, especialmente para aquellos que están avanzando en su carrera cristiana y que en este momento tienen dificultades porque no se han sentido bien recibidos en su iglesia, porque quizá no todos los miran bien, no todos los abrazan. Cuando estés en una situación así, donde estén hablando de ti, donde te sientes desanimado o desanimada, recuerda esta frase: puestos los ojos en Jesús. Si tú estás aquí, al igual que yo, es porque queremos la vida eterna y luchamos por ello. Pero si al llegar a mi iglesia comienzo a darme cuenta que los demás me están mirando, y no solamente mirando, sino que me doy cuenta y soy testigo y me cuentan que me están juzgando y me dejo llevar por ello,
el enemigo estará ganando la batalla con esa arma. Pero si por el contrario, a pesar de esas situaciones, yo recuerdo esa frase de Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, entonces voy a lograr, llamo así, tener o crear una barrera que difícilmente voy a ofenderme, entristecerme o desanimarme por lo que sucede o digan a mi alrededor, porque mi objetivo es solamente mi Señor Jesús. También quiero compartirles unos párrafos de la página 102 de Mensajes Selectos, el tomo 5, con respecto a este tema o esta arma que utiliza el enemigo. Son varios párrafos y me gustaría leerlos todos, pero les animo a escuchar con mucha atención. Comienza diciendo: la reunión de un gran número de creyentes en un mismo lugar, es decir, una iglesia grande, tiende a excitar la crítica y la calumnia. Muchos están como abismados mirando y escuchando el mal. No piensan en el gran pecado que cometen así. Olvidan que las palabras pronunciadas no pueden ya ser retiradas y que por sus sospechas están sembrando semillas que traerán malos frutos. La abundancia de esa cosecha nadie la conocerá hasta el día postrero, cuando todos los pensamientos, todas las palabras y todas las acciones sean traídas a juicio. Las palabras atolondradas o poco amables se exageran al repetirse. Es decir, aquellas situaciones cuando comentamos algo y luego como que se va añadiendo y se va sumando y demás. Cada cual añade algo de tal manera que el falso relato adquiere pronto proporciones considerables. De este modo se comete una gran injusticia por causa de las sospechas y los juicios injustos. Por eso la Escritura dice: no juzguéis. Los calumniadores se perjudican a sí mismos y siembran en la iglesia las semillas de la discordia. Si pudiesen ver las cosas como Dios las ve, cambiarían de actitud, comprenderían entonces hasta qué punto han descuidado la obra que les había sido confiada, buscando las faltas de sus hermanos y hermanas. El tiempo gastado en criticar las intenciones y las acciones de los siervos del Señor sería mejor empleado en la oración. Si los que buscan las faltas de los demás conociesen la verdad referente a los mismos que critican a menudo, tendrían de ellos una opinión diferente. En vez de criticar y de condenar a los otros, sería mejor que cada cual dijese: debo trabajar para mi propia salvación. Si coopero con Cristo, el cual desea salvar mi alma, debo cuidar mucho de mí mismo, debo arrancar de mi vida todo lo que es malo, debo ser una nueva criatura en Cristo y debo vencer todos mis errores. Así que en vez de debilitar a aquellos que luchan contra el mal, debo fortalecerlos con palabras de ánimo. Si en algún momento te encuentras en una situación así, donde frente a ti hay alguien o alguna situación que te lleva a pensar de cierta manera o juzgar de cierta manera, recordemos entonces que en lugar de pensar mal de mi hermano, pues oremos por él. Quizá ese día la hermana se vino en pantalón, pues porque por salud necesita cubrirse bien por el clima. Y tú le estás mirando cada sábado que porque no se trae una falda, entonces es la hermana más pecadora de esta iglesia. O quizá ese día el pastor se vino sin corbata y entonces tú dices: uy, no, quién sabe qué le pasaría al pastor o al hermano esta semana, porque mire, ni siquiera trajo corbata. Si no podemos acercarnos y preguntar qué pasó, o sea, directamente al hermano, pues oremos por aquella situación. Si dedicásemos ese tiempo a orar, pues entonces es beneficio no solamente para mi hermano, sino para mí también. Pero hay una última arma que utiliza el enemigo. Y esa arma yo creo que nos
nos ha herido a todos en algún momento de nuestra vida, y es posible que en algún momento o en este momento esa arma te esté hiriendo. Y esa arma es mirar o fijarnos en nuestras propias faltas. Te despiertas un sábado en la mañana y después de una semana llena de estudio o llena de trabajo y de tantas cosas negativas que te pasaron y de tantas cosas no correctas que hiciste esa semana, entonces tu pensamiento se llena de preguntas. ¿Para qué voy a ir a la iglesia? Si anoche estuve en una fiesta hasta tarde, ¿para qué vas a la iglesia? Si estás por allá visitando otros lugares no correctos, ¿para qué? ¿Para qué vas a la iglesia como estás de pecador y de indigno? Y comienzo a fijarme en mis propias faltas, en mis propios errores. Y entonces comienza a llegar el desánimo a mi vida. Y el enemigo comienza ahí, mis propias faltas. Y llega el punto donde digo, no, ya no quiero más, ¿para qué? Y el enemigo gana la batalla. Hay un relato, diría yo un poco interesante. Sé que algunos de ustedes quizá en algún momento lo han escuchado. La historia de dos niños o dos hermanitos que por lo general iban de vacaciones a la granja o la finca de sus abuelos. Les gustaba mucho ir allí y pues prácticamente yo estaría de acuerdo con ello. ¿Y quién de nosotros no le gusta ir a un lugar lejos de esta ciudad, donde hay tranquilidad, hay paz? Y en esa ocasión, en esas vacaciones, al niño, vamos a ponerle un nombre, vamos a ponerle John. El abuelo le regaló una resortera o una cauchera, lo que nosotros conocemos como una cauchera. Y entonces comenzó a distraerse, a jugar allí, pero resulta que a John le pasaba lo que a mí, este servidor, no tenía buena puntería. Y duró toda la mañana así, digamos que miraba un árbol allí, quería apuntarle, siempre erraba, siempre erraba. Así es que ese juguete pues como que ya estaba un poquito aburrido porque no daba en el blanco. Se había alejado un poquito de la casa. Así es que cuando ya iba hacia la casa, iba llegando a la casa de los abuelos allí en la granja, vio un pato. Ese pato era el que la abuela más quería de sus animales de granja. Y entonces dijo, pues ¿qué más da? Apuntémosle al pato, siempre me estoy equivocando. Y entonces apuntó. ¿Y saben ustedes qué pasó? Esta vez sí tuvo tanta suerte y tanta puntería que justo le dio en la cabeza y lo mató. Así es que John se asusta, se da cuenta, mira para todos los lados, ninguno me está viendo, ¿qué hago con el pato? Ese pato de mi abuela es el que más quiere. No, pues voy a esconderlo. Coge el animalito, lo lleva allí a otro lugar de la finca y lo esconde, allí donde había como pedazos de madera y bueno, algunas cosas allí, y escondió allí el pato. Pero cuando lo estaba escondiendo, se dio cuenta que Sally, su hermana, lo estaba viendo. Sin embargo, John no dijo nada y fue para casa. Cuando llegó era justo la hora del almuerzo. Terminando de almorzar, la abuela le dijo, Sally, ayúdame a lavar los platos. Y entonces Sally le dice a la abuela, no, abuela, John quiere lavar los platos. Y se le acerca a John y le dice, recuerda lo del pato. Así es que John pues no dice nada y va y lava los platos. Después del almuerzo, el abuelo invitó a John a pescar. Y al mismo tiempo le dijo a Sally que necesitaba que acompañara a la abuela para hacer algunas compras allí en el pueblo.
Pero Sally quería ir a pescar. Y entonces Sally le dice al abuelo: abuelo, John quiere ir a hacer las compras con la abuela. John queda calladito porque Sally se acerca y le dice: recuérdalo del pato, recuérdalo del pato. Así es que John se va callado, acompaña a la abuela a hacer las compras, mientras tanto su hermanita disfrutando allí de la pesca. Pasó el siguiente día, ya casi las vacaciones estaban terminando y John no las había podido disfrutar, porque siempre que había un deber para la hermanita, aquella se acercaba, lo chantajeaba. Y entonces John dijo: no, yo no puedo más. Así es que se acerca a la abuela y le dice: abuela, lo que pasa es que esto que ha pasado estos días, donde yo he sido tan amable, a obedecer, tan cordial, en realidad lo que pasó fue esto. ¿Te acuerdas el día que estaba jugando con la resortera? Yo maté el pato. Y entonces la abuela, mirándolo, se sonríe y le dice: ¿y tú pensabas que yo no sabía? Yo estaba mirando por la ventana cuando mataste el pato, yo te vi. Solamente que estaba callada esperando cuánto tiempo ibas a estar aguantándote a tu hermanita chantajeándote. Y la abuela le dice: yo estaba allí mirando en la ventana. De igual forma, Jesús mira por la ventana y Él se da cuenta cada situación. Y el enemigo está allí diciéndonos: tú eres indigno, ¿para qué vas? Acuérdate lo que hiciste anoche. Acuérdate todo eso que te robaste. Acuérdate esas prácticas que no son correctas. Acuérdate con quién estás compartiendo. Acuérdate. Y nosotros entonces callamos, doblegamos y vamos y seguimos en la situación. Pero llega un punto donde decimos: no, ya no me aguanto más. Y así como John fue donde su abuela y confesó, pues nosotros también podemos y decirle: Señor, ¿sabes qué? Estoy en esta situación tal que necesito que me perdones. ¿Saben cuál es la respuesta de Jesús? Él nos dice: te estaba mirando por la ventana y estaba esperando a ver cuánto tiempo más ibas a aguantar. Juan, la primera carta del apóstol Juan, el capítulo 2 y el primer versículo, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Jesús está esperando allí a ver cuánto tiempo más es que nosotros vamos a aguantar. Solamente es que nos acerquemos a Él y Él dirá: yo te estaba viendo, sino que estaba esperando que tú te acercaras y confesaras. No nos dejemos desanimar por aquellas situaciones donde el enemigo nos esté diciendo: recuerda lo del pato, donde nos esté señalando, donde nos esté o nos haga sentir indignos de avanzar en la carrera cristiana. Porque si venimos aquí sábado tras sábado, es porque queremos la vida eterna y porque queremos avanzar para lograr la perfección. Es posible que no podamos ser como aquellos ejemplos bíblicos de personajes como José o como Enoc o como Daniel, que si analizamos sus vidas o su historia, uno no encuentra quizá error en ellos. Pero uno también encuentra situaciones y ejemplos bíblicos como un adúltero y asesino
que en la misma escritura es llamado un hombre conforme al corazón de Dios. David. Si tuviésemos frente a frente al rey David, ¿qué le preguntaríamos? ¿Cómo fue usted capaz de engañar a su súbdito y aparte de eso matarlo? Y luego seguir como si nada. Pero si la escritura dice que fue un hombre conforme al corazón de Dios, pues es porque David se arrepintió y dijo: crea en mí un corazón nuevo. Pero encontramos situaciones o historias también como la de Pedro, que no aprendió en más de 3 años de andar y compartir con su maestro, sino que le dio miedo y lo negó. Pero él no se quedó allí. La escritura dice que él fue fuera y lloró amargamente. Y capítulos más adelante en la escritura nos damos cuenta la capacidad de evangelismo que tenía él. Una sola predicación y más de 3,000 personas convirtiéndose. No importa si no somos como Enoc o como José, si somos como David o como Pedro, el Señor puede transformarnos. No sé en cuál de estas 5 armas el enemigo te esté golpeando. Es posible que sea solamente una, de pronto son todas las 5. Cada uno de nosotros conoce su propia vida. Pero esta mañana el Señor nos está diciendo: te estoy mirando desde la ventana. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Aún hay tiempo para dejar a un lado todo aquello que no es correcto. El Señor quiere la vida eterna para cada uno de nosotros. Si tú quieres estar conmigo en el cielo, acompáñame en esta última oración colocándote de pie. Padre Celestial, nos dirigimos a ti nuevamente para darte gracias, Señor, porque al abrir tu palabra tú siempre nos muestras lecciones de tu amor, porque siempre nos recuerdas que nos tienes un galardón. Dios santo y misericordioso, llevamos quizá pocos meses o llevamos quizá muchos años militando en esta carrera cristiana, y cada vez quizá vemos más difícil estar en comunión contigo por tantas distracciones que actualmente el mundo pone frente a nosotros. Pero Señor, sabemos que si hacemos nuestra parte, tú estarás allí para fortalecernos y para poder resistir y hacer que el enemigo huya de nosotros. A ti clamamos en este momento para que nos guíes y sigas fortaleciendo nuestra vida, para que diariamente podamos encontrar momentos de estudio y de aprendizaje de lo que tú tienes para nosotros, para que cada sábado, en lugar de mirar o fijarnos en nuestro hermano, nos deleitemos mirándote a ti y oremos por nuestro prójimo siempre, Señor. Gracias por amarnos tanto. Gracias, Señor Jesús, por estar allí en la ventana. Pero Dios Santo, ayúdanos a reconocer nuestras faltas, nuestros errores, a confesarlos y pedirte que nos muestres todo lo que debemos cambiar, que podamos dejar a un lado todo aquello que nos está separando de ti y por el contrario podamos avanzar para obtener ese galardón que tú tienes para nosotros, como lo es la vida eterna. Queremos seguir en comunión contigo durante este resto de sábado y por esa razón una vez más pedimos la compañía y la dirección de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, a los que nos han seguido por la transmisión, que el Señor les siga fortaleciendo y acompañando. Un feliz resto de sábado para todos. Pueden sentarse y permitir que los diáconos dirijan la salida en esta mañana.